objetivo de la jornada ha sido presentar en público y animar a la gente, a todas las cooperativas, a formar parte de la comunidad de práctica de talento, de la cual ya llevamos trabajando desde marzo aproximadamente de este año, y hasta ahora hemos trabajado simplemente a nivel de un comité promotor y ahora pues lo queremos abrir a todas las cooperativas, ¿no? El objetivo de la comunidad de práctica de talento, bueno, hemos generado dos, una es la comunidad de práctica de cultura valores, es otra de talento. Pues el objetivo fundamental es aprender conjuntamente de todos los que estamos en esa comunidad de práctica, todos los que practicamos en este ámbito de la gestión de las personas, sobre aquellos elementos más importantes o problemas o retos más importantes que tenemos alrededor de la gestión del talento. Y ahí han salido tres iniciativas o tres proyectos iniciales. Uno le hemos llamado talento técnico, otro le hemos llamado talento en gestión y el otro más alrededor de aprendizaje, gestión del conocimiento. En la jornada de hoy estamos centrados bastante más en el primero de los retos, que es el de talento técnico, que trata de responder o trata de aumentar la capacidad de atraer talento por parte de las cooperativas. La jornada ha consistido en presentar la comunidad de práctica, la plataforma en la que se va a concretar, y después hemos tenido a Lookup, que es un referente más externo. Estamos buscando también partners externos que nos ayuden a poner en práctica o a solucionar este problema. Y luego también hay 4 cooperativas que están presentando sus prácticas de qué es lo que están haciendo ahora. Laboral Kutxa y Ulma Packaging nos presentan sus prácticas alrededor de la planificación y cómo hacen una especie de plan de talento, cómo se anticipan, que es un elemento fundamental, ¿no? Para poder hacer algo tenemos que anticipar necesidades, perfiles, y Cicaucho y Danovat Group nos están presentando qué es lo que han hecho pues, para definir una marca, para hacer una marca atractiva y para atraer personas, ¿no? Como próximos pasos, lo que estamos proponiendo es también, Mondragon Unibertsitatea y MIC, junto con ellos hemos tratado de desarrollar una metodología para que cada cooperativa aplique en su propia cooperativa una reflexión de cuáles son sus necesidades a futuro y cómo se quiere posicionar, ¿no? Y los próximos pasos van a ser 2 proyectos piloto, uno en Favor Electrónica y otro en Ulma Packaging, y después seguir trabajando en otra jornada paralela de este tipo de compartir experiencias en febrero de 2017. Pero queremos ir compartiendo, trabajar proyecto a proyecto con las cooperativas, y también trabajar en talleres más conjuntos y trabajar también en 2 equipos que vamos a lanzar, un equipo de intercooperación y otro equipo que le hemos llamado el Foro País, centrado en República Checa en este caso, porque ahí también tenemos unos problemas importantes para captar. Entonces, próximos pasos hay muchos, y este es una especie de inicio.